Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y nosotros estamos como en esta mañana viendo el tema el cristiano y el gobierno. ¿Tiene algo que ver el cristiano con el gobierno o no? Es delicado este tema. No saben cómo he sufrido porque aún fui advertido, tuvimos hace poco en redes sociales de que uno no puede hacer proselitismo político. O sea, yo con esto quiero mostrarme neutro, ¿no? Quiero ser sabio. Ayúdenme si en algún momento porque esto también está saliendo al público en redes sociales y todo, me han aconsejado, estoy tratando. Lo que a mí me interesa es esto, hermanos amados. Yo no estoy a favor de ningún partido político. Lo que a mí me interesa en esta mañana es considerar ciertos principios bíblicos que nos van a ayudar a poder vivir bajo el gobierno mismo de Dios y no del humano. Y tener claro algo en especial, que sí debo tener una posición, una convicción, pero de acuerdo a los principios bíblicos. Amén. No es cuestión de sentimiento, de partidos políticos, es cuestión de convicciones. Primero, conocimiento bíblico. ¿Qué dice Dios? Porque recuerden, sobre cualquier gobierno humano está el gobierno celestial. Amén. Y yo debo vivir bajo estos términos, no bajo los términos humanos mismos, que obviamente nos debemos someter. Por eso mismo hoy digo, quiero tener cuidado con esto y no nombrar ningún partido político, nada de esto, sino ir a la Biblia y con ejemplos de gobiernos en la historia bíblica también. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto, tenga un corazón limpio, tenga la mente en blanco esta mañana para poder recibir la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Considerando el cristiano y el gobierno, veamos por favor un concepto acerca de qué es un sistema de gobierno. La siguiente imagen, por favor. Perdón. Es el modelo de organización política conforme al que se estructura un Estado. Entonces es una organización, ¿no? Con dos delineamientos, de izquierda o derecha. Generalmente se marca esto, ¿no? Por ejemplo, hay partidos demócratas, republicanos, hay monárquicos que es los reyes, las dictaduras que ha habido durante siempre, actualmente hay. Estos tienen sus subdivisiones y mezclas, ¿sí? En verdad, el tema es algo interesante poder profundizar. Hay mucha más información, quizás usted sabe más que yo, pero es un pantallazo, una idea general. Entonces, el sistema de gobierno debe ser una organización. Tiene delineamientos, ¿no? Hacia izquierda, hacia derecha, ok. Avancemos un poquito, por favor. Por ejemplo, en la política, la izquierda es el sector que defiende la igualdad social y el igualitarismo. Dije bien, ¿no? Frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos. O sea, dice, no debe haber jerarquías, todos iguales, ok. Interesante, eso se mantiene en cuanto a la izquierda. Vamos a ver la contraparte, la siguiente dice, perdón, en la política de derecha es el que afirma que determinados órdenes sociales, y acá sí dice, y jerarquías, en este caso pueden ser liderazgos, etcétera, son inevitables o deseables por las diferencias de personalidad de los individuos. Interesante, ¿no? Marca una diferencia, ¿sí? En cuanto a la jerarquía, orden social, hablando en cuanto a personalidades de los individuos, ¿no? Avancemos. Hay unos ejemplos, por ejemplo, dice Estados Unidos es una democracia que se organiza en república federal presidencialista. España es una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. Venezuela es un estado federal autoritario en el que las libertades públicas de sus ciudadanos se ven reducidas ante la persecución que sufren los líderes políticos de la oposición. ¿De dónde saqué esto? De Real Academia, no, de Wikipedia, no. El tema de internet en estas fuentes, ¿no? Eso quiere decir, no es algo mío, es una información tal cual. Cuba
Es una república socialista que, al igual que China, tiene la calificación de Estado totalitario en el que solo existe una opción política: el Partido Comunista de Cuba. Es lo mismo también el Partido Comunista de China, es igual. El Estado, por ejemplo, de Emiratos Árabes se define como un sistema federal de 7 emiratos, siendo considerado un régimen autoritario. Entonces vemos esta miscelánea, estas diferencias y situaciones que hay en diferentes partes del mundo, de gobiernos, ¿no? Esos son ejemplos y hay muchos más. Por ejemplo, nuestro país, ¿qué tipo de gobierno tiene? ¿Es democrático? Ok, muy bien, interesante, muy bien. Avancemos. Ojo, cuando usted conteste, no conteste enojado por si acaso, no. Tranquilos, no se preocupe, no estoy contra su partido. ¿Listo? Avancemos. Gobierno que Dios pone. Cuando hablamos del gobierno que Dios pone a través de sus líderes, confirmando el llamado de Dios en el individuo reconocido por el pueblo. A ver, algo interesante que se ve en la Biblia es cómo Dios establece un gobierno dentro de su iglesia. Un gobierno, un liderazgo, una organización donde, ojo, utiliza a sus líderes y el pueblo participa. Alguien dijo, escuchen, esto no está anotado, pero alguien sabiamente dijo que un gobierno efectivo, un gobierno bueno para un país, ¿sabe cuál es? El que tenga de todos un poco. Interesante. El que tenga de todos un poco de republicano, de demócrata, etcétera, 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 ¿no? Entonces, qué interesante, tanto de derecha a izquierda puede equilibrar a algo y que esté bajo las normas de Dios, posiblemente sí. Es algo interesante esto, ¿no? Pero justamente nosotros humanamente nos contraponemos y a veces nos ponemos a discutir cosas que son vanas. Y escuche, un buen creyente espiritual no debe estar en contención política. No hay necesidad. Amén. Porque si usted considera los principios bíblicos y vive bajo el gobierno de Dios, no hay una dependencia. Dios dice que pone reyes y quita reyes. A la final, lo que diga yo será algo que sí, de alguna manera, influye, implica, determina algo. Sí, ya vamos a ver. Tengo que tener una posición, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no a mis gustos, no a tradiciones, etcétera, no a que está la mayoría, la minoría, no. Ojo con esto, tenga mucho cuidado, por favor. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Disculpen, no sé qué pasó, me engalillé. Estamos ahí en Hechos capítulo 6. ¿Todos tienen Biblia, por favor? Todos, ¿no? En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, los seguidores de Jesús, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Miren, un tema que va a saltar aquí es la necesidad del pobre, ¿no? En este caso, las viudas. Entonces, los 12, ¿quiénes? Apóstoles, discípulos. ¿Qué eran ellos? ¿Líderes o no? Sí. Ojo con esto. Convocaron a la multitud de discípulos, miren, a una congregación, a la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, veamos una forma, miren, pongamos atención a esto. En la iglesia, Dios determina líderes y los líderes dirigen con el pueblo
la opción de tener más líderes para dirigir y que la iglesia funcione bien. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dios establece líderes y los líderes se encargan de dirigir al pueblo. El pueblo tiene voz, tiene voto en esto, porque dice, miren entre ustedes, ¿quién se destaca? Reconozcamos. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, ¿agradó la propuesta a quién? Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Interesante, ¿no? Sí se da cuenta cómo Dios obra, y eso es algo bíblico. Vamos ahora al capítulo 13, por favor. Hechos 13. Versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, realmente es negro, esa es la traducción, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este grupo, ministrando estos al Señor, era un grupo de líderes. ¿En qué iglesia? ¿De Jerusalén? No, en Antioquía. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí están siendo enviados. Miren, no fue de Jerusalén, fue de Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía en Turquía que es de Antioquía de Pisidia. Hermanos, Dios de alguna manera estoy viendo que utiliza una jerarquía de líderes que dirigen y gobiernan. Debe haber. Pregunta: si no hay liderazgo en alguna organización, en una congregación de gente para hacer algo, ¿avanza esa organización hacia algo, sí o no? No. Entonces, consideremos esto. De alguna manera, Dios permite que hayan líderes, se ve en Jerusalén, se ve en Antioquía, que tienen que saber dirigir y con el pueblo tomar de alguna manera decisiones. Hay momentos donde ellos son llamados, dice, miren, les dijo a los líderes, porque a veces muchos de los que estamos en liderazgo, hablando de liderazgo espiritual, percibimos de otra manera a los que lastimosamente no han crecido en la congregación espiritualmente y no tienen el discernimiento y la madurez para tomar decisiones. Por tal razón, el liderazgo se encarga de tomar ciertas decisiones y comunica al pueblo, no en una forma autoritaria, sino en la confianza que tiene la congregación de tener líderes que seamos de ejemplo y de bendición, buscando siempre el bienestar para usted y para todos. Es esto. Ahora, qué interesante ver, ¿no? Cómo Dios confirma los líderes, utilizando a sus siervos, sus líderes, reconociendo el pueblo. Está ahí tomado en cuenta. Muy bien, avancemos por favor. Hablando del gobierno, hay cosas que se habla de la corrupción en los gobiernos, pero en el mundo ahora sí. Pero escuche, también hubo en el tiempo antiguo. Vamos a Daniel. Vamos a ver el cristiano y la corrupción. ¿Habrá algún gobierno que no sea corrupto alguna vez? No, solo el de Dios. Mientras nosotros gobernemos, somos todos humanos y pecadores. Aún, lastimosamente, en las iglesias hay maldad, hay cosas injustas que nos puede pasar. Sí, esa es la realidad en la que vivimos. Daniel, estamos, capítulo 6. Quiero que pongan atención, es un relato largo. Voy a tratar de hacerlo con sentido, ¿sí? ¿Estamos conectados?
ponga atención. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, o sea, líderes, ¿no? Que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Daniel, ¿dónde estaba? En el gobierno, ¿verdad? A quienes de estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, ojo, no estoy hablando de Daniel Noboa, ¿no? No sé por qué la mente se va. Sí, ¿les pasa ahorita a ustedes esto? Digo, pero yo no preparé esto. Qué increíble, qué cosa, qué juego. La mente es traicionera, no le hagan caso a la carne. Ya, vamos con Daniel de la Biblia. Ok, vamos, versículo 6. Entonces, gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Pregunta, ¿ya se va comenzando a ver corrupción ahí o no? Querían hacer la ley a conveniencia de, ¿y en contra de quién? De unos pocos, ¿no? ¿Y de en contra de quién? Pero si ve la maldad en el corazón de la gente por cómo están las cosas, la pregunta es que Dios bendiga a nuestros candidatos y ver cuál es la real intención que tienen para gobernar o querer llegar al gobierno. Que Dios juzgue. Pero en este caso, entre ellos, entre los gobernantes, había esta disputa desde ese tiempo. Hoy la hay también y la habrá. Porque el humano es picado, envidioso. Somos así. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que si se firmaba ese edicto, ponía el sello el rey, chao, ni el rey podía cambiar eso. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál era? A ver, mírenme, ¿cuál era la prohibición? ¿Recuerdan cuál era la prohibición? Que en 30 días, se olvidaron, nadie podía, ¿qué? Hacer una petición a su Dios o a cualquier persona, excepto ¿a quién? Solo al rey. Concéntrese. ¿Qué versículo estamos? Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, se alegró en gran manera
Interesante. ¿Qué significa le pesó? Le dio pena. Le dio pena. Y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ahora, pausa ahí, nuevamente. Conozca a los candidatos, su trayectoria, su intención, su capacitación, su familia. Conozca un poco más. Aquí lo que me muestran, ¿qué me muestran ellos? ¿Sí me hago entender? ¿Qué muestran? Investiguemos por qué vamos a votar por tal o cual candidato. ¿Qué intención? ¿Cómo es su contexto, su preparación, su familia, sus labores, su pasado, sus antepasados? ¿A qué se dedica? ¿Qué produce? ¿Qué no? Sus amistades, etcétera. Es interesante analizar todo el contexto. ¿Versículo estamos? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Hasta qué versículo? 24. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Pausa. Qué hermosa frase, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el eslogan de esta iglesia? La iglesia del Dios viviente. Seamos como Daniel. Amén. Amén. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Escuche, eso debemos orar por el futuro presidente que Dios ponga en el país. Que tema a Dios y haga las cosas con manos limpias. Versículo 24, 3. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y miren lo que viene a continuación. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Quién va a hacer justicia con los gobernadores corruptos? Ahora entiende cómo porque nosotros a veces en las discusiones por redes sociales o entre nosotros de política, es que sí, a este hay que perseguirlo y a este otro porque tiene que pagar y así. Escuche, la justicia humana no va a ser nunca jamás como la justicia divina. Y al final Dios se encarga de cada uno. Usted ni yo no tenemos que discutir eso. Amén. No se haga mala sangre, no caiga en la carne, en provocaciones necias. Guarde su corazón. Lo que Dios nos manda en la Biblia es orar por los gobernantes, obedecer a los gobernantes. Nosotros con lo nuestro, con Dios y en lo suyo. ¿Quiere un mejor país? Cambie usted.
Cambiemos nosotros. Uno a uno, se puede. Escuche, esta comunidad de iglesia, la iglesia del Dios, la iglesia bíblica bautista de las Brisas, la iglesia del Dios viviente, está creando un cambio en este mundo. ¿Lo cree? Yo lo creo, yo lo veo. Yo lo veo en cada vida, en cada familia. Yo veo cómo Dios usa sus vidas de alguna manera. Yo sé que nuestro Dios gobierna y Él quiere usarnos. ¿Y sabe qué quiere Dios? Que a pesar de que se oponga a la ley humana, a las cosas de Dios, nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Daniel lo hizo. Por la provocación que tuvo, que no fue del rey, fue de los envidiosos, estos señores, dizque compañeros de Daniel, un caprichito que querían que en contra de él, pues dijo, no, yo no voy a dar gusto, yo sigo con mi Dios, yo adoro a mi Dios, yo obedezco a Dios y Dios hará lo que quiera conmigo. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerda en anteriores capítulos cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados ¿dónde? En el horno de fuego. ¿Y qué hizo Dios? Y hubo un edicto, recuerdan que si no se arrodillaban al sol de bocina, de trompeta y todo, pues sean lanzados. ¿Qué pasó? Dios les libró. Y con todo respeto, nosotros nos sometemos a la ley humana y al gobierno, siempre en cuanto no vaya en contra de Dios y su palabra. Y el Señor haga. Pregunta, ¿tememos a la muerte? No, porque la muerte solo es un paso a mejor vida. Amén. Que Dios nos ayude y tenga misericordia y bendiga a nuestros gobernantes. Amén. Estamos para bendecir, no para maldecir. Seguimos. Algo interesante aquí. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, con un edicto que tenían en una ley. Asimismo, vamos a ver, por ejemplo, los discípulos del Señor dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, por favor. Pregunta, ¿no he dicho alguna palabra desubicada todavía? ¿No? No. Todavía no, gracias. Ojo, cualquier cosa, el primer alumno, y estoy dispuesto siempre, quiero ser enseñable y también corregido. No tengo ningún problema en aprender siempre. Amén. Con amor y respeto como les trato a ustedes. Hechos. Aún hablo por las personas que nos están mirando en redes sociales, ¿no? No sé dónde Dios va a llegar este mensaje, pero que sea de bendición a todos. Hechos 5, ¿verdad? Versículo 27. Dice la palabra de Dios, perdón un ratito, encontré. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, tipo de líderes, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? O sea, en el nombre de Jesús, ¿no? Y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina, o sea, de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, bueno, y ahí está, después de ellos, por predicar la verdad de Jesús, la palabra de Dios, ¿dónde terminaron? En la cárcel. ¿Y qué hizo Dios con ellos en esa cárcel? ¿Los libró? Le digo algo, para algunos quizás podamos ser mártires, Dios sabrá, pero otros serán librados. Esteban fue mártir, él murió apedreado. Recuerdan uno de los diáconos en Hechos 6, uno de los primeros y nombrado como lleno del Espíritu y de sabiduría, un tremendo evangelista igual que Felipe, fue apedreado. Hechos capítulo 8, antes de la conversión de Saulo, de Pablo, se ve ese relato ahí. Otros fueron librados. Jacobo también fue muerto, otros librados. Dios sabe. Dios se glorifica en nuestra vida o en nuestra muerte. Amén. Así es. Ahora,
Sigamos, vamos a ver otro aspecto en cuanto a los gobiernos. En el tiempo de Esther. Vamos a Esther 4 y vamos a los versículos puntuales. No vamos a leer todo el capítulo. Vamos a Esther. Ustedes escucharon la lectura bíblica esta mañana. Y descubramos juntos cuando Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos y la guerra? ¿No viene de vuestras concupiscencias? Las disputas, en vez de el ser humano crear una comunidad para vivir mejor en el temor a Dios, crea divisiones y más divisiones. Y escuche, y el pueblo más dividido es el pueblo más débil. Amén. El pueblo más dividido es el más débil. Tremendo. Estamos en Esther. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías, ya. Cuando nombra a los vecinos encuentro a la vecina Esther. A veces estamos perdidos, mucho más los que predicamos. Esther capítulo 4. Hagamos un resumen. Présteme atención, por favor. En este libro histórico, el rey manda a ver doncellas de todo el imperio y de alguna manera es escogida Esther para ser su reina. Basti hasta quedó descalificada. Esther es un libro precioso, interesante. Y marca algo especial en los judíos, ¿no? De repente su tío, Mardoqueo, se entera que Amán, porque ahí salió otra vez una disputa de ego, de envidia, de orgullo, de poder. Amán fue nombrado un oficial especial del rey y Mardoqueo dice, yo no me inclino ante los hombres. No se inclina y él le tuvo una bronca y averigua, este es judío. Bueno, vamos a hacer un edicto donde el rey firme y todos los judíos mueran en un solo día. Interesante. Los dos eran conocidos de alguna manera por el rey. Mardoqueo en un momento había ayudado a librar al rey de algo, etcétera. Estaba ahí escrito, se habían olvidado de él. Pero a veces es increíble que el tema de contraponerse dos personas creen una división y abarquen a más personas, contaminen ese odio, esa rencilla, esa envidia, esa pica. Era entre los dos de alguna manera. Y esto, Mardoqueo cuando se enteró que estaba dado el edicto, que asimismo el rey había firmado y había dicho, tú sabes, yo confío en ti, Amán, y puesto el sello, él se viste de cilicio, todo de oscuro, se pone ceniza, y después en todas las provincias también los judíos hacen lo mismo. Y este es un tema de corrupción, un tema de maldad. Pero así como Daniel fue usado por Dios en el gobierno, fue luz, porque hasta en un momento vemos que el rey ahí de Media y de Persia dice, y ayunó y le pesó porque vio en él un ejemplo de un buen hombre. Obvio, era la luz y sal en ese gobierno. Y le digo algo, usted donde esté puede ser luz y sal también como Daniel. No necesita un puesto en el gobierno, no. En su barrio puede marcar la diferencia y tener el frente suyo limpio y la pared suya pintada. ¿Marca la diferencia o no? ¿Puede usted saludar fuerte y claro a sus vecinos? ¿Puede llevar un regalo por cumpleaños a su vecino y sorprenderle? ¿Y llevarle un folleto evangelístico y decirle, le invito a mi iglesia? Pregunta, ¿marca la diferencia un hijo de Dios donde vive o donde se desenvuelve? ¿Sí o no? Depende de cada uno. Daniel lo hizo, se mantuvo firme. Esther estaba en una encrucijada. Y ahora, es que si el rey no llama a alguien, si él no autoriza la entrada ahí a su estrado, a su lugar, pues muere. Esa es la ley, muere. Y es interesante, y aquí quiero que nosotros tomemos sabiamente esto. Le dijo, versículo 13.
Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther. Había un mensajero, recuerdan, ¿no? Este siervo, ¿no? Le dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Pregunta: ¿tuvo que tomar una decisión y ponerse en una posición Esther, o tenía que seguir en el medio sin saber qué hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Tomar una posición, ¿o no? Determinar, ok, me va a costar, puede ser que mi vida, pero debo decidir. Y eso yo le animo a usted: decida por lo correcto, decida pidiendo sabiduría a Dios, decida observando y estudiando características que le estoy nombrando. Cuando nos quedamos, que nosotros, hay un punto al cual yo viví así, sinceramente les digo, no, yo soy apolítico, no me, este tema de, no me gusta, ok, yo tengo que tomar una decisión, yo tengo mi decisión, es voto secreto, me lo guardo y evito para situaciones diversas y dar gusto al diablo, yo evito hablar de tema político. Yo tengo mi posición, yo entiendo mis convicciones, de acuerdo, y he tratado de investigar y con principios bíblicos tener una posición. Usted tiene que tomar la suya, no podemos quedarnos en el medio, porque a fin de cuentas aún nuestra posición neutra afecta al resultado final. Amén. Es así la realidad, es así. Decimos no, nosotros no, sí, tenemos que tener, que Dios nos dé sabiduría, como digo, que Dios nos dé mucha sabiduría para esto. Y algo que yo quisiera pedir de favor en estos días que queda, es que hagamos una cadena de oración. Todos los días en la noche, 9 de la noche, oremos unos segundos o minutos al Señor por nuestro gobierno. Vamos a orar desde hoy en la noche. Amén. Y el día domingo vamos a hacer ayuno. El día domingo nadie va a desayunar. Vamos a ir a hacer la votación, todo, almuerce. Pero no ayune en el desayuno, no ayune. ¿Y con qué propósito vamos a ayunar? Porque Dios, ¿cómo dice hermano Carlitos? No, broma. Hasta acá se oyó, no, tranquilo. Gracias por ayudarme a captar la atención de los hermanos nuevamente. Escuchen. Por lo menos yo sé que el ayuno realmente abarca más. Acá dice 3 días, a ver si aguantamos con agua y orando y en la iglesia aquí, sería genial. Pero empecemos con esto. ¿Estamos de acuerdo de orar por nuestro país, tomar una decisión sabia, investigar, recordar lo que hemos escuchado esta mañana? Tenemos que hacer algo por nuestro país, y es eso como cristianos. Primero, orar. Segundo, conocer, investigar bien. Preguntar entre nosotros, si no conocemos algo, asesorarnos con un corazón limpio, con una mente clara, amplia y transparente, cuidando nuestras intenciones. Porque si nosotros ya vamos con una intención no buena y con mi posición no, y la guardia en alto, va a ser difícil que nosotros podamos ser bendecidos unos a otros. Tengamos cuidado. ¿Les parece bien si hacemos esto como hijos de Dios y como iglesia? Hagámoslo. Oremos fielmente, todos los días 9 de la noche, y el día domingo vamos a ayunar y luego vamos a votar, etcétera, y después ya el almuerzo puede comer. Vamos terminando entonces. El tema de los gobiernos en la ayuda a los pobres. ¿El Señor se preocupó por los pobres? Sí, pero con ciertas condiciones, como el apóstol Pablo nos dice. Entonces, mire, en el tema del gobierno, vimos diferentes gobiernos, el cristiano y el gobierno. Estamos viendo estos aspectos del cristiano y el gobierno. Vimos gobiernos corruptos, está el de Daniel, de Esther. Nehemías también vivió algo parecido, si usted lee. Y vamos ahora en el tema de la ayuda a los pobres. Qué interesante esto, ¿no? Vamos a 1 Timoteo 5.
¿Recuerdan que en Hechos 6 había un problema por las viudas? Que las viudas griegas eran desatendidas, etcétera, etcétera. Ya se coordinó, se mejoró ese aspecto. Pero ahora pasa otra situación. 1 Timoteo 5. ¿Es 11:05 de la mañana? ¿Está bien? No, ¿verdad? ¿Qué hora tienen, por favor? 11:00. ¿Por qué tan tarde? ¿Me estoy demorando mucho? Perdonen, estoy con los relojes desubicados. Ok, ya vamos terminando. Timoteo, 1 Timoteo 5:14. Póngase de pie, por favor. Ya sabe por qué, ¿no? ¿Por qué se pone de pie? ¿Porque hay un montón de dormidos? No. Respire profundo, por favor. Un momento es para oxigenar las neuronas, ¿no? Volver a concentrar. ¿Listo? Muy bien. Versículo 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Tomen asiento, por favor. Interesante el tema de las viudas, ¿no? Que se trataba en ese tema. Había muchas viudas. Hechos habla de estos 6. Luego viene resalta en esta epístola pastoral. Pablo le escribe a Timoteo y dice: hay un problema con las viudas. Pero, a ver, las viudas jóvenes tienen que casarse, críen hijos, gobiernen bien su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Claro, una viuda que no tiene esposo ni hijos, capaz que como es joven, es guapa y todo, está siendo tentada y está cayendo en la fornicación. Posiblemente. Dar lugar al diablo de esa manera. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas hermanitas estaban en el mundo y viviendo como hijas del diablo. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas en esa familia, hay viudas, ¿qué tiene que hacer? Versículo, ¿qué dice 16? Que las mantenga el gobierno. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia manda que en las familias donde hay necesidad, las familias se encarguen de sus necesitados primero. Amén. No es que el gobierno, por algo pago impuestos, tienen que darle a mi viuda su bono y todo. ¿Eso dice la Biblia? No. Dice que primero, los de la familia. Interesante una manera de ver el necesitado. Dice, y no sea agravada, ¿qué? No sea con más carga a la iglesia. Entonces, primero ocuparse de los nuestros. En otro pasaje también dice Timoteo, dice el que no provee para los suyos. Entonces, lo primero, los más cercanos. Debemos ser conscientes y no hacernos de la vista gorda. Quizás son viudas, quizás son ancianas, ancianos, enfermos, algún necesitado en nuestra familia. ¿Quién primero debe encargarse? Nosotros. Amén. Obviamente, la iglesia tiene que tener misericordia y ayudar al necesitado, sí. Por eso termina diciendo, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, quizás las más ancianas que no pueden ya trabajar. Pero veamos un momento, miren lo que dice a continuación este pasaje. Una de las cosas que debemos hacer como hijos de Dios es ayudar al necesitado. Por eso mire lo que dice Santiago 1:27 aquí, por favor. Esta es una versión, nueva traducción de Viviente, NTV. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse ¿de quién? De los huérfanos, de las viudas. Habla de los necesitados en sus aflicciones. Esa es la verdadera religión.
Y algo más, y no dejar que el mundo te corrompa. La iglesia también debe ver. Por eso, gracias a Dios por los fieles hermanos y hermanas amados, quienes ponen un granito de arenas, los víveres. Les digo, gracias a Dios, siempre hay hermanos y hermanas que entre nosotros, o algún necesitado, algún vecino, alguna calamidad, siempre hay algo para poder compartir. Gracias a Dios por eso. Amén. La iglesia se ha unido en momentos de enfermedad, por ejemplo con mi hermano Wilmer. Gracias, hermanos, por apoyarlo siempre, por orar por él. El Señor lo está levantando, lo vemos cada vez mejor. Y así ciertos hermanos y hermanas que se ha visto la necesidad de poder apoyar. Hemos tratado de ser unidos y colaborar siempre entre nosotros. Amén. Y también han llegado personas, han llegado gente salida de la cárcel. Un día recuerdan que me fui sin zapatos a la casa. Con el número telefónico llegó un sicario cerca de mi casa. Le tuve que dar dinero, comida y ropa. Pero le prediqué el evangelio. Amén. Porque el Señor ayudó a los pobres, ¿sí o no? Dio de comer, pero Él vino a eso. ¿Vino a eso? No. No vino a aplacar la pobreza. No. Él mire lo que dijo más adelante el Señor. Mire. Juan 12:8. Porque a los pobres es que se debe erradicar la pobreza. No es posible. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor. ¿Va a haber diferencias? Sí. Mire, un ejemplo, escuche. Yo soy testigo de llevar unos centavos siempre en el auto, de poder apoyar a veces a alguien. ¿Y sabe qué me dijo una persona que estaba en la calle ahí pidiendo? Alguien le dijo, ¿por qué no trabajas? Mira, no, dice, lo que pasa es que aquí saco más que trabajando. Ahí. ¿Haciendo qué? Dando lástima, esperando la ayuda del que más tiene, más o menos. ¿Me hago entender? La gente no quiere trabajar. La gente no quiere sufrir un poco, desgastarse, no. La queremos fácil y mucho más. En este mundo todo es más, debe ser, todo lo mejor es lo más cómodo. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Mentira del diablo. Todo lo mejor es también lo rápido. No los procesos. No, acelera, métele genes, métele hormonas, métele eso. Y si ve cómo el mundo está acelerado, es cómodo y rápido. ¿Eso está bien? Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces usted piense en eso. ¿Cómo voy a determinar mi decisión para dar el voto? Que Dios nos dé sabiduría. Creo que estamos terminando ya, ¿verdad? Mi querido Danielito. Que lucha, ¿no? Dice, Dios usa a cualquier hijo suyo. ¿Recuerda Daniel? ¿Recuerda Esther, no? Tuvo que mantenerse firme, el otro tuvo que tomar una decisión. Pedro también y los demás también tuvieron que mantener una decisión. Si no, lo leo acá, no hay problema. Para hacer el cambio en el mundo desde lo espiritual hacia lo emocional, lo físico, y no al revés, no funcionan esos cambios, no es al revés, primero es lo espiritual, con Dios. El mundo necesita un cambio radical y solo es a través de estar en el gobierno de Dios. ¿Cómo? Con Cristo en el corazón. Los hijos de Dios vivimos bajo otro gobierno. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro gobernador. Amén. Él es el Dios Altísimo. Y por eso, por favor, sufrague con sabiduría. Pregunta, ¿le ha ayudado algo esto para tomar una decisión y tener una posición en cuanto a poder sufragar? Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, porque usted es el único que nos da su sabiduría a través de su Espíritu, de su palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Este tema no es fácil tocar, pero vemos ejemplos bíblicos, Señor, de cómo fueron los gobiernos humanos, corruptos, quizás queriendo ayudar a los pobres. Pero usted es claro en su palabra, Señor.
Y le rogamos por aquellos líderes y candidatos que usted ha permitido que estén. Bendígalos, por favor, a ellos y a sus familias. Y usted conoce la intención del corazón de cada uno. Y Señor, por favor, ponga usted el gobernante que necesitamos. Usted sabe. Rogamos, mi Dios, que nos ayude a nosotros, como hijos suyos, como ciudadanos, poder honrarle a usted, obedeciendo a su palabra, obedeciendo las leyes también, Señor, humanas, a los gobernantes, a los líderes que usted ha puesto. Y sobre todo orando por ellos. Y también en nuestro lugar, siendo honrados, trabajadores, solidarios, unidos. Que vivamos primero en nuestra primer comunidad, en nuestra familia, en nuestro hogar, en paz, haciendo cada uno lo que nos corresponde, como esposos, padres, trabajadores, estudiantes, hijos, madres, hermanos. Ayúdenos. Esa es la mejor forma de ayudar que este mundo sea mejor o que haya un cambio. Mostrando la vida cristiana desde nuestra forma personal, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos y estudios. Ayúdenos a ser luz y sal. Y bendiga a nuestro país, Señor. Le rogamos, tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.